Y vamos a Marruecos. Tú has estado en Marruecos y ya te ríes porque es un sitio que es un poco en otro mundo, ¿no? Cuando tú te has metido, Cuéntame historias de Marruecos. Buf, Marruecos. La primera es buena. Es que Marruecos da miedo porque también si vas en la zona más turística de todas, da miedo. Y la primera ciudad que vi era Fez, que tiene una Medina. La Medina es el casco antiguo, la parte preciosa. Es el laberinto, lo llama más grande del mundo. A mí me encanta, eso, los ¿Has zocos. ido? No, pero me encantan los zocos tensos. Vale, No, pero en Fez no he estado. Vale. Pues Y es si tienes espectacular, ¿no? 14,90 y de vuelta pagué de avión. Hostia. Y dormía por 6 euros por la noche. Centro, ¿eh? Tal cual. El problema es que están muy acostumbrados, no tienen muchísimo trabajo, la verdad, y están acostumbrados a ver muchos turistas y muchos obviamente no saben un poco cómo comportarse. Entonces yo estaba caminando y había mucha gente que se acercaba y me decía, vente conmigo, tú tienes que ir por allá, seguro. ¿Por qué? Y me indicaban callejones muy negros, sin nadie, y me quería meter ahí, no sé por qué. Y digo, hijo puta, ¿cómo? No. ¿Qué Aquí quieres? no hay nada, aquí no hay nada, ¿sabes? Entonces tienen siempre esta, no sé, esta... Sensación de que te quieren hacer algo, ¿no? Muy feo. Entonces, ahí no podía ir en los barrios muy, muy chungos. De hecho, no creo que haya barrios chungos, pero chungos de verdad. Por una cuestión de religión, de Estado, es bastante presente. Pero sí que hay barrios muy pobres y muy marginales. Entonces me acuerdo que me he ido a Casablanca, en un barrio que se llama Sidi Mohamed, que es un barrio chabolista. Se ve en el vídeo que yo no puedo hablar por la adrenalina que tengo. Me falta... No sé, tío, abro la boca y no me sale el sonido porque está todo destruido. Chabolas, animales por todos lados, niños, es como volver atrás en el tiempo. Uh-huh. Además, eso, estás en un Marruecos, nadie habla tu idioma y he pensado, bueno, aquí no me meto solo, vamos, ni de coña. Luego hablo con un tío que está pasando por ahí y me dice, sí, tranquilo, te enseño todo. Y ahí me ha chocado muchísimo la impresión que tenía yo de este lugar con lo que era en realidad. Era un barrio súper tranquilo. Y como salgo de ahí, me para la policía y empiezan, vamos, a pedirme dinero. La policía. La policía. Son mucho más peligrosos los policías de la gente. Yo grabo todo, está en el vídeo, a escondida la policía, pero me piden la documentación, qué hace, por qué, por esto y lo otro. ¿Por qué? Porque querían dinero. Claro. La cosa más absurda que pero me ha pasado es que yo estoy en una discoteca, ya había grabado todo, entonces, ¿qué hago? En el tiempo libre, no sé, busco un poco de compañía. ¿no? Entonces, me escribe esta chica y me dice, mira, si quieres, te enseño una discoteca. Tenemos la idea que todos los árabes no se pegan buena fiesta, porque como no hay alcohol, sabe que el alcohol te saca un poco, ¿no? No hay alcohol, hay todo. No metemos en Casablanca, hay toda la parte del puerto que son locales. Y fiesta total. Fiestón. Todos borrachos, todos ahí tuercando y cosas así. Y digo, bueno, no sé, puede ser que no son religiosos y hace lo que le da la gana, pero claro, es muy, muy difícil encontrar un ateo en Marruecos, Irán, Irak, bueno, todos los países árabes es bastante complicado. Pero le importa nada. ¿Qué pasa? Que me intentan timar porque me dicen que tenía que pagar yo una botella que habían pedido ellos, no sé qué onda rara. Termino pagando como 40, 50 euros, que son 300-400 euros aquí, ¿sabes? Que porque para ti no es, o sea, que no es un drama 40 euros. No es un drama, pero no me gustaba el hecho. Hombre, que claro, que te estaban engañando. Bueno, había invitado a la chica a cenar y le he hablado de que eran muchos días que me intentaban timar todo el rato. Y te dijo, vale, ok. Sí, no te preocupes. Pum, y tengo que pagar yo la mesa de sus amigos. Digo, vaya mierda. Entonces, todo enfadado, rayado, digo, a tomar por culo, me voy. Empiezo a caminar. Ya había bebido bastante, hacia el hotel. ¿Qué pasa? Que ningún taxi me quiere recoger. Y digo, pues, qué raro, no sé. En plan, normalmente no quiere recoger a alguien o porque está hiper borracho, claro, y no era mi caso, porque estaba un poquito, pero no nada se que notaba, se vea que va. O porque no sabe que no va a pagar, pero un turista difícil que no tenga 5 euros, además es súper barato ya el taxi. No me pilla nadie. Entonces digo, bueno, aprovecho, empiezo a caminar. Eran 2 horas de ahí a mi hotel, porque Casablanca es enorme. ¿Qué pasa? Que paso de la zona turística con muchos locales a siempre menos personas, siempre menos luz, siempre menos. Y termino en una calle enorme con nada, solo campo alrededor.
y algunas casitas, y todos los coches que pasaban, uno cada 5 minutos, me gridaban, eran todos borrachos, me gridaban en árabe, En árabe, de la ventana. Digo, Y tú no hablas nada de árabe. ¿qué va? Nada. No, shokra y... Y adiós. Salam aleikum. Y se acabó. Cosas. Entonces cojo una piedra y empiezo a caminar así con la piedra. Digo, si alguien se para con el coche, por lo menos me defiendo de alguna manera. Estaba muy acojonado. Digo, es la última vez que vuelvo andando en mi vida. No, feísimo. Y hablaba con mis amigos, eran las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Que la calle empieza a hacerse siempre más pequeña y al final veo un tío en el medio de las calles con un palo así en la mano, así mirándome a los... Digo, no What? puede ser. No puede ser. Aquí se acaba todo. No, pero ahí entro en modalidad video youtuber. Entonces, ¿qué hago? Dejo la piedra y voy así hacia él. Y digo, "Ay, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos?" Porque si no, ¿qué hago? Me voy corriendo, me puede ser que empiece a correr Claro. detrás. Resulta que el tío estaba loquísimo, pero loco bueno. Y le digo, tío, no me recoge ningún taxi, toma €1 para ti como propina, búscame un taxi. Sí, ahora lo paro yo. ¿Cómo me dice eso? Yo me giro y veo un tío que sale de un callejón con un perro para pasearlo. No, viene otro tío detrás corriendo y empieza a cuchillarlo. Digo, me cago en la puta. Estaba todo, te lo juro, todo con un loco, con un bastón, el perro, el tío que ¿Tú habías va visto cuchillando. alguna vez a alguien acuchillando a otra persona? ¿Lo habías visto? Sí. De hecho, te cuento una cosa, pero eso fuera de cámara. Vale. Porque tú sabes y es un episodio que conoces. Bueno, luego te cuento. Sí, lo he visto. Tiene que impactar, ¿eh? Es impactante, pero es muy diferente de lo que te imaginas. Tú piensas ver cosas. Tú ves una persona que hace así y luego ves sangre. No ves la lama, cómo entra, Claro. el daño. Bueno, depende Es todo un más, poco de lo más que pasa. frío, ¿no? Más frío, es muy rápido además todo, ¿sabes? Entonces se empiezan a cuchillar, había una puerta con un club creo ilegal, sale una chica y me dice, métete aquí, me meto adentro y luego llamo un Uber o lo que sea y me llevan a casa. Pero yo flipando, en plan, estoy en Casablanca, que es una ciudad muy peligrosa. De noche, el tío con el palo, el otro que se acuchilla al otro, que además cuando he salido yo de este club después de 5 minutos, 10, habían desaparecido. No sé si ha muerto, si está bien, si lo que ha pasado, no sé nada. ¿Sabes? Lo que ha pasado, ha pasado. Claro. ¿Y ese club Marruecos cómo era es- el club que entraste? El club era un club ilegal de shisha, Vale. de cachimba. Y ¿sabes? ahí no había peligro dentro. No. Eran chicos normales que fumaban y ya está. No te miraban No. raro ni... No. Nada del estilo. Pero te digo, Marruecos, si eres una mujer, mejor que no vayas sola, punto. Y no lo digo yo. Es el segundo país para mujeres. Han hecho una clasificación de países donde las mujeres son las que viajan, mejor que no vayan. El primero creo que es Irak o Irán. Y el segundo es Marruecos como nivel de peligrosidad. Te vas con una amiga o otra persona, ya cambia seguramente Claro, la pero cosa. sola... Sola no. Es complicado porque es una religión que si la conoces se hablan solo de cosas bonitas, obviamente en el Corán, pero creo que hay mucha presión y cuando hay mucha presión la gente puede empezar a hacer cositas un poco raras. Claro, peta Entonces, por algún lado. Sí. Hostia. Entonces no lo aconsejo a ninguna mujer. Hombre sí, pero igual con un poquito de cabeza, sabiendo Claro. que te intentan. Pero esto pasa, vamos, en realidad pasa. Al turista le intentan timar siempre porque al final son gente de Sí. pocos recursos que dicen a este no le va a ir de 20 euros. Sí. Que para igual ellos a lo igual mejor en son Venecia 300. te intenta robarme Claro. todo el rato, ¿sabes? El café lo pagas 8 euros cuando el veneciano lo paga 2. Claro, ¿sabes? efectivamente. Entonces, eso sí. O sea que en Marruecos tuviste esta aventurilla, pero barrios como tal, como conocemos aquí, no existen, ¿eh? Eso es otro concepto. Hay uno que está en Rabat. Sí, Takadom. Takadom, exacto. De hecho, la persona que estaba conmigo se ha muerto hace 2 semanas o 3 semanas. El abuelo que me abre la puerta de su casa estaba muy enfermo ya y ha fallecido hace poco. Este barrio no me parecía nada del otro mundo, pero luego mucha gente me ha escrito, tío, te has metido donde no sabías, ¿eh? Hostia. Sí, porque es verdad que pasan muchas cosas ahí. Pero te repito, el problema aquí, la policía no es un problema. Puede ser un policía un poco así, que hace el chulete, como mi último vídeo, las 1000 viviendas de Alicante. El tío, no grabes aquí, vas a tener problemas.
no te pasa nada al final, ¿qué te tiene que hacer, sabes? Mientras allá la policía es un problema, entonces estás en un barrio con problemas y la policía misma, que es solo que te tiene que defender, son el problema, no sabes un poco cómo relacionarte. Claro. Pero no me ha pasado nada en ese caso y era uno de los vídeos donde estaba acojonado, pero de verdad me acuerdo. Caminaba ahí adentro y pensaba igual, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Es que geográficamente estoy perdido. Yo sé dónde está el barrio, pero el barrio en sí no sé nada. Claro. Entonces puede ser que me equivoco y me meto en la calle donde no tengo o no veo nada malo y en realidad justo detrás está el infierno, no sé, ¿sabes? Pero Rabat, eso, es uno de los peores barrios el que he visto, Takadom.